Apocalipsis 22, 21. Vamos a ver. Si están listos, lo leemos. Y dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Una vez más, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, gracias por la bendición, por el privilegio, Dios mío, que nos concedes de estar una vez más aquí en este lugar, para honrar, para bendecir, para exaltar tu santo y bendito nombre. Sé con cada uno de nosotros de manera muy especial, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Dios mío, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Espíritu Santo, obra en nuestra mente. Señor, obra de manera muy especial, recordándonos lo que tú nos enseñaste en ese tiempo, Señor, y que eso sea, esa palabra viva, Dios mío, pueda renovar nuestras vidas de manera especial, Señor. En el nombre de Jesús, que no sea una palabra muerta en nuestra mente, sino una palabra que corta, una espada de dos filos, que quita todo aquello, Dios mío, que no sirve, Señor. Gracias, Padre Celestial. Ponemos esto en tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, vamos a continuar lo que sería como segunda parte de lo que nos quedamos el domingo pasado, porque esto es tan interesante que incluso he tratado de hacerlo línea por línea para no brincar nada, porque es esencial lo que es los atributos de Dios. Entonces, y estamos en el atributo de la gracia de Dios. Los apóstoles, tanto como Pablo fue el que más destacó sobre la gracia de Dios, pero Pedro, los que escribieron la escritura, Juan en este último versículo, gracia y paz, ¿verdad? Gracia y paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? El saludo, de hecho el hermano Juan Manuel Vaz lo hace siempre y es porque es bíblico, porque eso era el lenguaje de los apóstoles, gracia y paz, ¿verdad? Para despedirnos o para entrar. Y es que la gracia, nuestra mente es tan grande que nuestra mente no lo puede percibir, entender, digerir, ¿verdad? Hasta dónde alcanza la gracia de Dios no sabemos ni nos imaginamos nosotros, ¿verdad? Una de las cosas que quiero hacer como manera de introducción también, que el atributo de la gracia de Dios está dentro de las 5 solas que en el tiempo de la Reforma se destacó para hacer diferencia en lo que era el catolicismo romano. Catolicismo, de hecho la palabra católico o católico quiere decir universal. Entonces, la iglesia cristiana en ese sentido es universal, es católica, es universal. Pero claro que para nosotros tiene un contexto ya bastante religioso y todo eso, pero la palabra quiere decir universal. Entonces, por eso es que es el catolicismo es Iglesia Católica Romana, para distinguir que no es protestante. Entonces, ellos destacaron 5 solas. Sola escritura, ¿verdad? La primera de las 5 es sola escritura. Solo la escritura tiene el poder. O sea, por ejemplo, si uno quiere distinguir, o si alguien nos pregunta a nosotros, una de las maneras más fáciles de distinguir, hay muchas, ¿verdad? Pero ¿en qué se distingue el protestanismo? Es lo que se hizo común desde el tiempo de Martín Lutero, protestar, porque protestó contra las indulgencias, con el negocio que tenía. ¿Qué se distingue? Bueno, el que la iglesia protestante o la iglesia cristiana evangélica, su única fuente de autoridad, fe y conducta es la palabra de Dios únicamente. Y el catolicismo está en la Biblia más la tradición, lo que dicen los papas, los que dicen los papas, eso. Y acaba de decir recientemente el Papa Francisco que la Biblia es válida, es válida siempre que se adapte a lo que diga la tradición. O sea, en otras palabras, la Biblia está sujeta a la tradición, a lo que ellos digan, ¿verdad? Entonces, pues nada más lejos de la realidad. La Biblia es la única autoridad.
es la única. Ahora, también hay gente que puede decir, también conocemos iglesias evangélicas falsas, que no necesariamente ellos dicen abiertamente que tienen otros argumentos o otros sobre la Biblia. Sin embargo, de la manera que la interpretan a su modo. No dejan que la Biblia diga lo que quiere decir, sino que ellos le dan su propio significado, su propia interpretación, violando las reglas de la hermenéutica, ¿verdad? Que tiene que ver cómo se interpreta la Biblia. Entonces, número 1 de las 5 solas era sola escritura, ya lo hemos hablado aquí. Número 2, o sea, solo Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Cristo, solamente por medio de Cristo, por el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Número 3, sola fide es al latín sola fe, solo por medio de la fe. Efesios 2:8, solamente por medio de la fe. O lo que se encontró Martín Lutero en Romanos 1:17, 18, que dice, y el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, porque si nosotros, o sea, intentamos, ¿verdad? Nosotros estamos conscientes que nuestra naturaleza caída no nos permite dar ese estándar que Dios exige de cada uno de nosotros. Es imposible. El único que pudo hacer eso es Cristo, sin pecado. Entonces dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero Cristo sí lo pudo hacer. Ahora nosotros lo podemos hacer solo por medio de la fe a través de Jesucristo. Podemos llegar a ese estándar, a ese nivel que le espera. Entonces, solo por fe y solo por gracia, sola gratia, solo por gracia. No es por obras, no es por algo que nosotros podamos hacer, esta gracia. No es algo que nosotros podemos hacer, no hay obras para lograr, porque si fuera por obras, pues los ricos nos llevarían ventaja porque ellos sí pudieran comprar, como algunas veces lo intentan, podrían comprar el pase al cielo, y nosotros no podríamos hacerlo, pero es por gracia únicamente, Y número 5, soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios, solo para la gloria de Dios. No es para la gloria de nadie más. Al fin de cuentas, el punto principal en esta tierra, o el centro de la atención de Dios en esta tierra, no somos nosotros, es su nombre, que su nombre sea glorificado. Es su nombre, es su gloria, porque Él es soberano, porque Él es rey. Entonces, solo por gracia, únicamente solo por gracia. Así que sola escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia y solo para la gloria de Dios. Esas son las 5 solas. Y eso les explicaba la otra vez que en el logo que nosotros tenemos, de paso ahí lo tenemos. De algún modo lo podemos ver ahí, por ejemplo. Vamos a ver, sola escritura, la espada representa la escritura. Dice que la escritura es la espada, es una espada de 2 filos, más cortante y traspasante que toda espada de 2 filos, es la palabra de Dios. Entonces, solo Cristo, Emmanuel, ¿verdad? Vemos Emmanuel, ahí vemos Dios con nosotros. El escudo, la fe, solo por fe. Y la trompeta es la que anuncia el evangelio, que es solamente, el evangelio de la salvación solo por gracia. Que representa el evangelio de salvación solo por gracia. Así que eso es lo que representa ese logo. Y eso todo junto, o sea, imagínense un círculo alrededor, todo para la gloria de Dios, ¿verdad? En eso fue que lo hicimos pensado en eso, ¿verdad? Es el logo, así que eso es. Bueno, habiendo dicho eso, nos quedamos la semana pasada, el domingo pasado, en lo que era Manasés. ¿Qué dijimos que era Manasés? Manasés fue un terrible. Manasés llegó a ser lo peor, sobrepasó lo que hicieron las naciones paganas que Dios echó de Canaán. Sobrepasó, hasta pasó sus propios hijos por el fuego. Y también, y vemos cómo Dios lo mandó por medio de los asirios, los generales lo encadenó y lo llevó hasta Babilonia, y estando allá en angustia clamó a Dios y Dios le escuchó y
lo restauró de nuevo por su misericordia, por su gracia, lo restauró de nuevo a su reino y lo escuchó y lo restauró de nuevo a su reino y después hizo la diferencia. Entonces, pero algo que para nosotros únicamente hubiéramos dicho no tiene perdón, nosotros hubiéramos dicho no tiene perdón, ¿verdad? Sin embargo, la gracia de Dios es otra cosa. La gracia de Dios es otra cosa. Entonces, luego vimos el caso de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, los metía presos a los cristianos. Y cuánta cosa, y él daba el consentimiento para que los mataran. Terrible, terrible. Y nosotros hubiéramos dicho también, ese hombre merece la cárcel, o lo que decía el escritor, las cadenas más pesadas, todo lo peor. Sin embargo, a Dios le place salvarlo, cambiarlo, transformarlo y ser de él un instrumento útil para la expansión de su evangelio. Y los otros apóstoles, cuando escucharon eso, no lo podían creer, dijeron, no pueden ser. Este que asolaba la iglesia ahora es uno de nosotros. Era algo, es más, podían pensar que era un plan astuto para engañarlos y ellos confiarse y agarrarlos. O sea, ¿será que él se está haciendo pasar por cristiano como verdad? ¿Cómo se dice? Oculto, agente oculto para ver dónde estamos y dónde hacemos las reuniones. O sea, era de pensarlo, o sea, no era tan fácil. Y vemos que no, que la conversión de él era de verdad, era cierto. Bueno, no llegó tan rápido porque ya había pasado varios años cuando él después de su conversión regresó nuevamente a Jerusalén. Vamos a ver entonces, ahora, los corintios no eran la excepción. Los corintios no eran la excepción, eran malos también. Dice el comentarista del libro que estamos leyendo, Los atributos de Dios, de A.W. Pink. Los corintios eran abominables, vergonzosamente malvados, incluso, según un proverbio, hasta el punto de convertirse en una frase estándar en el idioma. Algunos de ellos se revolcaron en vicios tan abominables y se habituaron a actos de injusticia tan escandalosos que eran un reproche a la naturaleza humana. Sin embargo, incluso estos hijos de violencia y de esclavos de sensualidad fueron salvados, fueron lavados, santificados y justificados. Veamos 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. O sea, gracias a Dios que Él en su soberanía determina eso, porque si Él le diera esa autoridad al ser humano, nadie sería salvo, nadie se salvaría, más ni nosotros mismos. Gracias a Dios, dice un predicador también, que gracias a Dios que la salvación no depende de nosotros, depende de Dios, porque si fuera que dependiera de nosotros, no fuéramos salvos ni nosotros mismos. Así que ellos fueron lavados de esa inmundicia en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fueron santificados por el poder, por las poderosas operaciones del Espíritu Santo, y fueron justificados a través de las infinitamente tiernas misericordias de un Dios lleno de gracia. Eso eran los corintios. Hemos visto testimonios extraordinarios de personas siendo homosexuales convertirse a Cristo y dar testimonio cómo se avergüenzan de lo que hacían y Dios los ha cambiado, los ha transformado. Eso es increíble y eso solamente Dios lo puede hacer. La psicología,
la psiquiatría no puede hacer, nadie puede cambiar, transformar a una persona, pero Dios lo puede hacer, ¿verdad? Un hombre con sed, como Saulo de Tarso, con sed de sangre, de matar y de, ¿verdad? Y violencia a los cristianos, Dios lo pudo transformar completamente y convertirlo en un cordero, ese león feroz convertido en un cordero. Aquellos que alguna vez fueron una carga para el resto de las personas, ahora son la alegría del cielo y el deleite de los ángeles. La gracia por nuestro Señor Jesucristo, o sea, Él es el mediador, o a través de Él recibimos esa gracia. Y que dijimos también que la gracia era algo inmerecido. Entonces, y por lo tanto nadie puede reclamar, porque eso es gratis, no es deuda, Dios no le debe a nadie esa gracia. Y por lo regular esa gracia dijimos también que es aplicada a los elegidos, a los que Dios quiere en su soberanía, ¿verdad? No es para todo el mundo. La misericordia de Dios está sobre todas sus obras, pero la gracia a sus elegidos. Ahora, la gracia de Dios se manifiesta por y a través del Señor Jesucristo. La ley por medio de Moisés, vamos a ver Juan 1:17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y no es que la ley era mala, como dice Pablo, ¿verdad? Sino que la ley nos hace ver, a través de la ley podemos ver el gran problema que nos encontramos delante de Dios. Entonces, la gracia, un regalo inmerecido. Romanos 5:17 dice, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don, ¿verdad? Un regalo de la justicia, y del don, o sea, del regalo de la justicia. La gente, sobre todo la gente agnóstica o ateos, no pueden aceptar, ellos no pueden creer, o ellos dicen que es injusto que por el pecado de Adán todos quedemos contaminados con el pecado. Que eso no tiene sentido, no es justo, ¿verdad? Si ellos lo quieren mantener en eso, pero ¿qué culpa tiene un niño que nazca con SIDA porque sus padres tenían SIDA? Es lo mismo. Claro que sí, ¿verdad? El niño es víctima de esa situación, porque no es algo que él decidió, pero pues así es, así suceden y así sucedió. Entonces, eso lo seguimos viendo hoy en día, ¿verdad? No solamente esa enfermedad, cualquier otra enfermedad o cualquier otra situación. Entonces Jesucristo es el medio o el dador, o a través de él recibimos la gracia. Vamos a ver Romanos 16:20, y como dijimos, esto era un lenguaje que lo tenían presente los apóstoles, los de la iglesia primitiva. Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Porque vaya que la necesitamos. Sin la gracia de Dios estaríamos condenados. Segunda de Corintios 8:9 dice, Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Dijo él que no tenía, cuando alguien le dijo, Señor, te seguiré, y conociendo el Señor el corazón de esta persona, sabía que lo estaba siguiendo por otros intereses, y le dijo, las zorras tienen nidos, o las aves tienen nidos, las zorras tienen guarida,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si me sigues porque estás buscando beneficio, dinero o cosas así o riquezas, no te hagas ilusiones, porque yo no tengo nada. O sea, él se empobreció, siendo el dueño de todo, dijo no tengo nada. Como mencionábamos, cuando él mandó a decir que quería que le hicieran mandó a hacer una reservación porque iba a pasar por Samaria, y los de Samaria le dijeron que no era bienvenido ahí. Entonces los hijos del trueno, que era Jacobo y Juan, se enojaron y le dijeron al Señor que si quería que descendiera fuego del cielo y los consumiera como hizo Elías. Y el Señor le dijo, no, pues ustedes no es así, no es así. ¿Qué hizo el Señor? Pudiendo hacerlo, pudiendo dejar ciego a todos ellos y entrar y quedarse en el mejor palacio, en el mejor lugar donde estuviera allí, ¿verdad? El mejor hotel de 5 estrellas. Pero él dijo, no, eso se fue para otro lugar. O sea, hasta eso, ¿verdad? Él se hizo pobre, se hizo débil, siendo Dios se hizo débil por amor a nosotros, por amor a nosotros. Entonces, por eso es la validez de ese sacrificio de un cordero débil, de una persona débil, de una persona normal, natural como nosotros. Esa es la razón. Entonces, ahora, hablando de la gracia, y esto es muy importante, hablando de la gracia en el Nuevo Testamento o a través de Cristo, no significa que Dios no manifestó su gracia en el Antiguo Testamento. ¿Cómo fueron salvos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento? Abraham, Isaac, Jacob, David, ¿verdad? Salomón. ¿Cómo fueron salvos? Rahab, Ruth y así, por medio de la gracia de Cristo. Entonces, aquí es donde tenemos un problema con el dispensacionalismo, porque el dispensacionalismo señala varias etapas, y la primera es la inocencia, cuando no habían pecado, después la conciencia, y después el gobierno humano, las promesas, la ley y el tiempo de la gracia. Ellos indican que hoy estamos en el tiempo de la gracia y después de la gracia el milenio. Pero eso es falso, porque los que fueron salvos en el Antiguo Testamento fueron salvos también por gracia. No fueron salvos por otra cosa, por medio del sacrificio de Cristo. Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Siempre la salvación ha sido por gracia. Dios no ha cambiado su método. No ha cambiado su método. Entonces, y algunos versículos que nos hablan bien explícito. Por ejemplo, Génesis 6:8. Génesis 6:8. Así que esto no significa que Dios nunca ejerció su gracia hacia nadie antes que su Hijo se encarnara. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fue la gracia soberana que Dios decidió salvar a Noé, a sus 3 hijos, a sus 3 nueras y a su esposa. Fue la gracia de Dios. ¿Qué otra cosa pudo haber sido? Nada. La gracia soberana de Dios que le plació hacerlo. Éxodo 33:19. Desde un principio Dios le aclaró a Moisés, yo no me voy a dejar comprar de nadie, nadie me va a decir a mí lo que yo voy a hacer. Y le dice en la parte final del versículo, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Él es soberano, Él es rey soberano. No le podemos dar órdenes a Dios, nadie le puede dar órdenes a Dios y decirle qué hacer o qué no hacer, ¿verdad? Nabucodonosor decía, las naciones son como nada delante de Él, y donde Él mete su mano, ¿quién le puede decir qué haces? Nadie le puede decir qué haces. Él tiene poder para convertir al rey más prepotente en bestia, como lo hizo con Nabucodonosor, y que coma hierba y reciba el sereno y la lluvia, ¿verdad? De la oscuridad del cielo. Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones ha sido perdonada, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, ¿por qué? Dichoso, ¿por qué? Porque fue por gracia. No fue porque algo él pagó para que obtener ese sacrificio. Fue únicamente por gracia, no porque él hubiera pagado algo para poder recibir ese regalo inmerecido.
Así que por eso es bienaventurado. Pero la gracia y la verdad fueron completamente reveladas y perfectamente ejemplificadas cuando el Redentor vino a esta tierra y murió por su pueblo en esa cruz. Entonces, ahí fue completamente revelada, abiertamente revelada la gracia. Es solo a través de Cristo, el mediador, que la gracia de Dios fluye hacia sus elegidos únicamente. No para todo el mundo. Esa es una de las cosas que nosotros también hemos aprendido aquí, ¿verdad? Que su sangre que derramó en la cruz del Calvario no fue para todo el mundo. Y hay gente que le molesta eso, pero pues eso es lo que enseña la palabra del Señor. Dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. Que por muchos es derramado. Dice que Él, habiendo orado, llevó el pecado de muchos. Entonces, y así una vez. Y si hay algunos textos que dice todos los que sean elegidos de las otras naciones. Porque si no, prueba de esto es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario ya había gente en el infierno y sigue yéndose gente al infierno. ¿Y por qué están en el infierno? Porque Cristo no murió por ellos en la cruz del Calvario y ellos son culpables. Ellos están ahí porque son culpables. Entonces, si no, Dios castigó el pecado de esas personas en Cristo en la cruz del Calvario y ahora lo sigue castigando en el infierno, pues no puede ser así, ¿verdad? Entonces, es así. Bueno, esa es una de las doctrinas de la gracia que se conoce como redención particular. Abundaron mucho más para Romanos 5, aquí voy a leer algunos versículos de Romanos 5, 15, 17 y 21, algunas partes para avanzar. Romanos 5, 15, 17 y 21, dice, voy a leer sí completo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para muchos la gracia, el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 17, vamos a ver el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. 21, veamos el 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, es únicamente por gracia únicamente. Otra persona que tuvo un encuentro que transformó su vida es el doctor César Vidal, un hombre que sabe muchos idiomas, 16, 8 con facilidad y más o menos, 4 doctorados, un intelectual, una persona que ha escrito más de 200 libros. Primero era católico, siendo niño, después testigo de Jehová, y después leyendo en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, se da cuenta que la salvación es por gracia, únicamente por gracia. Entonces, y eso transforma su vida. Así es que es esencial el libro de los Romanos, obviamente toda la escritura, ¿verdad? La gracia de Dios es proclamada a través del Evangelio. La gracia de Dios es proclamada en el Evangelio. Vamos a ver Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Para algunos es olor de vida y para otros olor de muerte, ¿verdad? Para los otros es piedra de tropiezo el Evangelio. Dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. O sea, Pablo, que quizás en un tiempo cuidaba su vida, apreciaba su vida y todo, ahora la ponía a la orden del Señor y decía que se haga lo que Dios quiera. Si a través de mi vida
si poniendo mi vida en peligro, no me interesa poner mi vida en peligro siempre que sea por causa del Evangelio, está bien. Eso es lo que estaba diciendo en otras palabras. Porque no hay nada en el Evangelio que se adapte a las gratificaciones del orgullo del hombre. O sea, el Evangelio de la gracia no se puede adaptar al capricho del ser humano. No se puede adaptar al capricho del ser humano. Dios decide cómo se hacen las cosas. O sea, hay una... en el mundo normal, natural, pues Dios deja a la gente hacer y andar como quieren, y eso no significa que no van a, ¿verdad? No lo va a llamar a cuenta, por supuesto que lo va a llamar a cuenta. La salvación o el Evangelio de la gracia, Dios decide cómo debe ser la conducta de cada cristiano, ¿verdad? No convertir esa gracia en libertinaje, no convertir esa gracia en libertinaje. Entonces no se adapta, este Evangelio de la gracia no se adapta a la gente. Cuando alguien quiere ser popular, ¿verdad? Se adapta a lo que la mayoría de gente quiere. Los cantantes, por ejemplo, ellos se adaptan a lo que la gente quiere y hacia donde la gente se dirige, ellos también se adaptan. No importando violar sus valores, ¿verdad? No importa. Pero lo que la gente quiere, eso es lo que ellos le dan. Pero el Evangelio no es así. El verdadero Evangelio, que es el único Evangelio, se predica como se es o es como es y no se adapta a la... No que los muchachos hay que traer, ¿cómo se llama esa clase de música para los jóvenes, para que se sientan en ambiente y todas esas cosas? No, ¿verdad? La palabra de Dios es suficiente. La palabra es suficiente para transformar a una persona. No se trata de entretener a la gente, porque si traemos a personas a través del entretenimiento, tenemos que, para mantenerlos y siguen aquí, tenemos que seguir utilizando el entretenimiento. Pero no es la palabra de Dios suficiente, eficiente para transformar a una persona. Anuncia que, a menos que seamos salvos por gracia, déjeme leerlo, regresar uno, porque esto es muy interesante, esto que dice el escritor. Porque no hay nada en el Evangelio que se adapte a la gratificación del orgullo del hombre, anuncia que a menos que seamos salvos por gracia, no podemos ser salvos en lo absoluto. A menos que seamos salvos por gracia, no podemos ser salvos en lo absoluto. Declara que aparte de Cristo, el inefable don, regalo, de la gracia de Dios es el estado de cada hombre, es desesperado, irremediablemente sin esperanza. Sin esperanza, no hay salvación fuera de Jesucristo. El Evangelio se dirige a los hombres como criminales, culpables, condenados y pereciendo. Es lo que la palabra del Señor enseña, ¿verdad? Acerca de las personas impenitentes, no arrepentidas. Declara que el moralista más casto está en la misma situación terrible de que el libertino o disoluto más voluptuoso o sensual y el profesante celoso con todas sus actuaciones religiosas no está mejor que el incrédulo más profano. Eso es lo que declara, ese es los rayos X, la declaración de la situación de la persona, en el estado que se encuentra. El Evangelio contempla a cada descendiente de Adán como un pecador caído, contaminado, impotente y merecedor únicamente del infierno. Eso es lo que declara el Evangelio. La gracia que anuncia el Evangelio es su única esperanza. La gracia que anuncia el Evangelio es su única esperanza. Entonces, buscar la salvación a través de otras religiones, a la gente le molesta eso, ¿verdad? Que nosotros digamos que el Evangelio es lo único verdadero, pero en realidad es que el Evangelio es lo único que da las respuestas a las preguntas más grandes que se han hecho o más polémicas que se han hecho a través de la historia. ¿Quiénes somos
a dónde estamos, o de dónde venimos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Solo en el Evangelio encontramos esa respuesta a esas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Solamente en el Evangelio podemos encontrar respuesta a esa pregunta. De ahí en ninguna otra religión, ningún otro conocimiento. No hay, solamente en la palabra del Señor. Y nos lo enseña como realmente es. Por ejemplo, la Escritura dice que no hay uno bueno, todos pecaron y por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Eso es, somos una naturaleza caída. ¿De dónde venimos? No venimos del mono, no hemos venido evolucionando poco a poco a través de los años. No, Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza y caímos en una naturaleza caída, y ahora el Señor manda a su Hijo a rescatarnos, y hay dos destinos, el cielo y el infierno. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. De ahí los demás se inventan un montón de cosas alrededor de eso. Bueno, todos comparecen ante Dios condenados como transgresores de su santa ley, como criminales culpables y condenados que no solo están esperando sentencia, sino la ejecución de la sentencia ya imputada sobre ellos. Juan 3:18. ¿Qué nos dice Juan 3:18? El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es nuestra única esperanza. El Evangelio es nuestra única esperanza. Cristo es nuestra única esperanza. No hay nada fuera. Hollywood no tiene eso. Las religiones no tienen eso. No hay. Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, los que están bajo la ley, a los que la ley tiene sentenciados porque han violado esa ley, quedarán, no tienen excusa de decir: no, yo no creo que yo haya hecho eso, yo no creo que yo haya mentido, yo no creo que yo haya hecho eso, ¿verdad? Toda boca queda cerrada. Quejarse contra la parcialidad de la gracia es un autosuicida. O sea, quejarse contra la parcialidad de la gracia es un acto suicida, dice el comentarista. El pecador insiste en recibir para pura justicia, entonces el lago de fuego debe ser su porción eterna. La gente, sabe que la gente no regenerada, no cambiada, no transformada, se jactan de justicia, que ellos son justos, y se atreven a juzgar a Dios y decir: no, yo no creo que Dios sea justo. ¿Por qué tantas jovencitas embarazadas y con sus niños y batallando? Bueno, pues Dios no es el que le miente a una jovencita y la deja embarazada y se va y la abandona. No es Dios que hace eso, es el mismo ser humano que hace eso. Entonces Dios no tiene la culpa de eso, pero ellos se jactan de que son justos y se atreven a decir que son más humanos que todos, que incluso los cristianos. Así, se jactan de buenas personas y se jactan de que no son mentirosos. Y la Biblia dice que si alguno no miente, es mentiroso. O sea, si alguno dice que no peca, todos pecamos, ¿verdad? Incluyendo que estamos en la iglesia, estamos en un proceso, pero la esperanza es que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Así que su única esperanza para el incrédulo, esto es muy importante, para el incrédulo, su única esperanza radica en inclinarse ante la sentencia de la justicia divina, que la justicia divina le ha impuesto, entendiendo la justicia absoluta de la misma, arrojándose a la misericordia de Dios y extendiendo las manos vacías para aprovechar la gracia de Dios que ahora se ha dado a conocer en el Evangelio. Eso es la única esperanza
para el incrédulo arrojarse, humillarse, arrepentirse y decir: aquí estoy, necesito el perdón. Como el publicano, ¿verdad?, que decía: sé propicio a mi pecador, sin mucha palabrería, sé propicio a mi pecador. El espíritu de gracia también, o la gracia la recibimos también por medio del espíritu de gracia. Vamos a ver la tercera persona de la deidad, el consolador de la gracia. Por lo tanto, se le denomina el espíritu de gracia. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 dice lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, es por medio de la operación del Espíritu Santo que entonces podemos reconocer o mirar hacia Cristo y decir: ten misericordia de nosotros. Así que el Espíritu de gracia, Dios se encarga de hacer todo. Él se encarga de hacer todo. Dios es el Padre. Dios el Padre es la fuente de toda gracia. Dios el Padre es la fuente de toda gracia, porque se propuso en sí mismo el pacto eterno de la redención. Dios el Hijo es el único canal de gracia. Efesios 1:2, lo que mencionábamos, Efesios 1:2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Porque sin la gracia de Dios estamos condenados, y si estamos condenados, pues no hay paz. No hay paz. Él es Dios de paz. Yo les comentaba, en ocasiones les he comentado, que lo que pasa es que una vez me topé con una canción que los mismos cristianos la estaban compartiendo, de los Beatles, que dice: imagínate si no hubiera cielo. Imagínate, dice la canción, yo me puse a traducirle y todo, si no hubiera infierno. Y dice: y es muy fácil si lo intentas. O sea, ahí está contradiciendo la enseñanza de Jesucristo. Está contradiciendo la enseñanza de Jesucristo. Dice: imagínate a todo el mundo en hermandad y en paz. Y en paz. O sea, lo que está diciendo es que se puede tener todo eso sin el príncipe de paz. O sea, no necesitamos saber del cielo, no necesitamos saber del infierno, no necesitamos saber de Cristo. Todo eso se puede lograr la paz sin Dios, según esto, ¿verdad? Que no hubieran fronteras, que no hubieran propiedades, ¿verdad? Tonterías. O sea, Él es el príncipe de paz. Entonces el Señor Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Así es que eso es una burla, y es muy popular. Es una contradicción, o está retando, queriendo opacar las enseñanzas de Jesucristo, lo cual es imposible que lo puedan hacer. Hechos 11, 22 al 24, Hechos 11, 22 al 24, dice, hablando de Bernabé en Antioquía, dice: llegó la noticia de estas cosas, o sea, muchos hermanos se estaban convirtiendo, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, Él es la fuente de gracia, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Así que quien hace todo finalmente es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Ya estamos para terminar. El Evangelio es el pregonero de la gracia de Dios. El Evangelio es el pregonero de esa gracia. El Espíritu es el sembrador. El Espíritu es el sembrador. Él es quien aplica el Evangelio al alma con poder salvador, avivando a los elegidos mientras están espiritualmente muertos, conquistando sus voluntades rebeldes
derritiendo sus duros corazones, abriendo sus ojos ciegos, limpiándolos de la lepra del pecado. Por lo tanto, podemos decir con el difunto G.S. Bishop lo siguiente. Dice, la gracia es una provisión para aquellos hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de la justicia, tan corruptos que no pueden cambiar su propia naturaleza, tan reacios a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no pueden verlo, tan sordos que no pueden escucharlo, y tan muertos que Él mismo debe abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección. Es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y cómo lo hizo? Solamente por gracia. Un muerto no puede decidir, no me lleven para acá o no me pongan acá, o no, ¿verdad? Espiritualmente hablando, no. Es Dios, es el que decide, ¿verdad? Por su gracia soberana. Así que nosotros debemos de vivir una vida de agradecimiento, de gratitud, porque Él tuvo misericordia de nosotros, de escogernos a nosotros. Voy a terminar con esto, que sería un contraste de lo que sería de muchos que abusan de la gracia, y hacen convertir la gracia en libertinaje, ¿verdad? Creyendo que pueden hacer todo lo que quieren, lo que les da la gana, porque estamos por gracia. Y había un falso aquí, creo que ya se murió, todavía sigue la esposa, que se ponía el 666 y se llamaba Creciendo en Gracia, Luis, no me acuerdo cómo se llamaba, pero esta gente, y ellos se ponían el 676 y todo eso, ya sabemos que es simbólico, pero la gente hace muchas cosas malas, y aún en el disque evangelio, o sea, falso evangelio, en nombre de la gracia, pero eso no es nuevo. Veamos lo que dice Judas 3:4. Eso no es nuevo, veamos lo que dice Judas 3:4. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y niegan a Dios. Todos esos, por ejemplo, de la luz del mundo que está preso y todo eso, o sea, esos falsos apóstoles, todos esos han convertido la gracia en libertinaje. Ellos son los soberanos. Ellos son los que se sientan en el templo, como dice del anticristo, y hacen lo que quieren, hacen que la gente les rinda a ellos honores, y la gente se muere por ello. Y si alguien dice algo malo de ellos, aunque sea verdad, la gente se enoja, se molesta. Pero entonces la Biblia nos manda, nos llama a nosotros que seamos diligentes y que contendamos ardientemente con esa gente. Nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? La iglesia, la gente que está en la iglesia viendo el video, en su iglesia vean qué es lo que, abran los ojos y vean qué es lo que se está predicando, qué es lo que se está enseñando, y si ustedes no hacen algo, se convierten en cómplices de los que están ahí, de esos lobos rapaces. Se convierten en cómplices y son responsables de decir, no, esto no es así, esto no es lo que enseña la Escritura, ¿verdad? Así es que todos tienen la misma características, buscan su propia adulación y se convierten en el centro del culto, el apóstol, el ungido de Jehová. Y cuando empiezan a decir, Dios me dijo, Dios me habló, ahí ya, ¿verdad? Bueno, vamos ahora entonces para terminar, y así voy a dejar a la hermana Cindy con nosotros. Padre, te damos las gracias por la oportunidad. Gracias, Dios mío, por la bendición que nos has permitido de estar aquí en este lugar aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a ser agradecidos
por esa gracia soberana, por esa gracia inmerecida para con cada uno de nosotros. Permite, Dios mío, que podamos nosotros andar con mucho cuidado y que no convirtamos esa gracia en libertinaje como otros lo han hecho. Ayúdanos a ser sabios, a ser diligentes, Dios mío, para que nosotros podamos conocer, identificar, discernir esas clases de personas, Señor, y podamos estar alejados de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible. Sé con cada uno de nosotros. Amén.